El chavo jugaba solo con su valero, golpeándolo una y otra vez contra el suelo, mientras reía cada vez que lograba atraparlo en la cuerda. A su lado, su barril se mantenía vacío, testigo mudo de sus interminables juegos y travesuras. El sol apenas comenzaba a calentar el patio, cuando de pronto, se abrió la puerta del departamento número 72. La Chilindrina, con su vestido verde y sus grandes gafas, salió corriendo, cargando un par de galletas en su mano. Al ver al chavo, se acercó sonriendo. «Hola, chavo». Saludó animadamente mientras le daba una mordida a su galleta. «Hola, Chilindrina», respondió el chavo sin dejar de jugar con su valero. La niña lo observó por un momento, pensativa. Luego, con un tono de curiosidad, preguntó. «Oye, chavo, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo?» El chavo, dejando de jugar, frunció el ceño y comenzó a hacer cuentas con los dedos, moviéndolos de un lado a otro, como si contara días, semanas, o quizás meses. Después de varios segundos de silencio, finalmente respondió. «Fue hace tanto tiempo que ya no me acuerdo». La Chilindrina bajó la mirada, entristecida al escuchar eso. Por un momento, el patio pareció llenarse de un aire melancólico. Sin embargo, casi de inmediato, sus ojos se iluminaron y una gran sonrisa cruzó su rostro. «Pues hoy estás de suerte, chavito», exclamó, dando un pequeño salto de alegría. «Hoy mi papá te invitó a desayunar». El chavo abrió los ojos como platos, sorprendido. «¿De verdad?», preguntó, incrédulo. «Sí», afirmó la Chilindrina con entusiasmo. «Y si no me crees, vamos ahora mismo a preguntarle a mi papá». El chavo, sin dudarlo, soltó su valero y se puso de pie de un brinco. «Vamos, vamos». Ambos niños corrieron emocionados hacia la puerta del departamento de don Ramón, sin saber que aquel desayuno sería el inicio de algo que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Y dentro del pequeño departamento, el olor a madera vieja y café recién hecho llenaba el aire. La Chilindrina se sentó en una de las sillas mientras el chavo, con una mezcla de timidez y emoción, se acercó a don Ramón, quien acomodaba algunas cosas en la cocina. «¿Es verdad que usted me invitó a desayunar?», preguntó el chavo, moviendo nerviosamente sus manos. Don Ramón, con su típico sombrero ladeado y una sonrisa sincera, asintió. «Claro, chavito. Ayer mientras jugaba a las cartas con unos amigos, tuve suerte y me gané un dinerito extra. Y pensé que era justo compartirlo». El chavo abrió la boca sorprendido, como si no pudiera creerlo. Don Ramón se acercó a la estufa, y mientras rompía un par de huevos en un sartén, preguntó. «¿Te gustaría un huevo revuelto?». «Sí, sas, sas», respondió el chavo, brincando en su lugar de la emoción. Sin embargo, mientras don Ramón comenzaba a cocinar, una duda se formó en la mente del pequeño. Se acercó un poco más, y con la voz baja, preguntó. «Oiga, don Ramón, ¿por qué me invitó? No era necesario. Yo me puedo aguantar el hambre». Al escuchar esas palabras, don Ramón dejó de batir los huevos por un momento. Su rostro, que antes mostraba una sonrisa, se tornó melancólico. La Chilindrina también bajó la mirada, abrazándose a sí misma. «Chavito», dijo don Ramón con un suspiro. «La verdad es que ya no quiero que sigas aguantando hambre». Se sentó frente a él, y después de un breve silencio, agregó. «Además, anoche tuve una pesadilla. Soñé que ya no estabas aquí en la vecindad. Y tuve miedo. Miedo de que fuera por culpa del hambre». El chavo, con su acostumbrado optimismo, trató de aliviar el ambiente. «No se preocupe, don Ramón», dijo sonriendo. «Yo soy fuerte. Puedo resistir muchos días sin comer». Pero justo cuando terminó de decirlo, su estómago rugió con un sonido largo y fuerte. Los tres se miraron por un segundo. Y luego estallaron en carcajadas. Don Ramón, con una sonrisa en los labios, sirvió café caliente en 2 tazas pequeñas, puso varios panes en una canasta vieja, y colocó un par de platos humeantes con huevos revueltos sobre la mesa. «A comer, muchachos», exclamó alegremente. Y así, los tres se sentaron juntos, compartiendo un momento sencillo pero lleno de cariño. Y después de unos minutos de risas y platos vacíos, la pequeña cocina de don Ramón quedó en silencio. La Chilindrina, con su energía habitual, golpeó la mesa con las palmas. «Chavo, ¿quieres salir a jugar conmigo? Tengo una idea buenísima».
El chavo, quien aún saboreaba el último bocado de pan, asintió con entusiasmo. Sí, vamos. Ambos salieron corriendo hacia el patio, dejando atrás sus carcajadas que resonaban en las paredes de la vecindad. Don Ramón los observó con una sonrisa en el rostro mientras recogía los platos para llevarlos al fregadero. Sin embargo, a medida que el sonido del agua corriendo llenaba la pequeña cocina, un pensamiento sombrío comenzó a invadir su mente. La verdad era que no le había contado todo al chavo. Su pesadilla no había sido simplemente ver al niño desaparecer por hambre. Había algo más. Algo mucho más inquietante. Pero no quiso asustarlo. Intentando apartar esas ideas, terminó de lavar los platos y salió de su casa con un periódico arrugado bajo el brazo, dispuesto a relajarse en una de las bancas del patio. Se sentó, abrió el periódico, pero por más que intentaba leer, no podía concentrarse. Las palabras se mezclaban, las letras parecían moverse como si tuvieran vida propia. La pesadilla aún rondaba en su cabeza. Fue entonces cuando la puerta de doña Clotilde se abrió. Ella, vestida como siempre con su peculiar atuendo, salió a tender una sábana en el tendedero. Pero al ver a don Ramón, notó de inmediato su expresión preocupada. ¿Se siente bien, don Ramón?, preguntó con genuina preocupación mientras se acercaba. Don Ramón bajó lentamente el periódico y negó con la cabeza. No, doña Clotilde. Anoche tuve una pesadilla. Pero era tan real. Tan extraña. Confesó, frotándose el rostro con cansancio. Doña Clotilde, llevándose una mano al pecho, abrió los ojos con cierto temor. ¿Una pesadilla? No habrá sido. ¿Una premonición? Don Ramón la miró, extrañado. ¿Una qué? Una premonición, explicó ella, en tono grave. Son sueños o pesadillas que a veces predicen algo que podría pasar en el futuro. El rostro de don Ramón se tensó aún más. Una gota de sudor recorrió su sien. ¿Quiere decir que lo que soñé podría pasar de verdad? Doña Clotilde asintió lentamente. Pero en ese momento, ella le preguntó con un susurro. ¿De qué trataba su pesadilla, don Ramón? El hombre bajó la mirada, pensativo. Sus dedos tamborileaban contra el periódico. Dudaba. ¿Debería contarle todo a doña Clotilde? ¿O era mejor guardar silencio para no atraer más desgracias? Mientras tanto, las risas del chavo y la chilindrina se oían a lo lejos, ajenas a la sombra que comenzaba a cernirse sobre la vecindad. Minutos después, don Ramón respiró hondo, mirando al suelo por unos segundos, hasta que finalmente decidió hablar. Doña Clotilde, con las manos juntas al frente, lo observaba en silencio, esperando su confesión. Mire, doña Clotilde. Comenzó con la voz quebrada. Anoche soñé que salía de la vecindad. Y de repente vi al chavo. Tragó saliva, como si decirlo fuera más doloroso de lo que imaginaba. Vi al chavo siendo atropellado. Doña Clotilde abrió los ojos, horrorizada. ¿Atropellado? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Don Ramón, temblando ligeramente, continuó. Resulta que en el sueño, Kiko estaba cruzando la calle, y el chavo corrió tras él para salvarlo. Pero fue inútil. Ambos cerró los ojos por un instante, como intentando alejar la imagen. Fueron atropellados. Doña Clotilde llevó una mano a su boca, conteniendo un grito. Don Ramón siguió relatando, con un nudo en la garganta. Yo corrí hacia el chavo. Me arrodillé a su lado. Y le pregunté por qué había cruzado. Y el chavo, entre lágrimas, todo herido, me dijo que Kiko lo había invitado a comer una torta de jamón. Los ojos de don Ramón se humedecieron al recordar el final de su pesadilla. Y luego el chavito cerró los ojos. Y ya no volvió a abrirlos. El silencio se apoderó del patio. El viento movía levemente los tendederos, como susurrando una despedida invisible. Por eso hoy, añadió don Ramón, limpiándose disimuladamente una lágrima, lo invité a desayunar. Esa pesadilla, o premonición, se sintió tan real. Tenía miedo. Miedo de que algo le pasara. Doña Clotilde, visiblemente conmovida, posó una mano en el hombro de don Ramón. Usted es un buen hombre, don Ramón. Un buen hombre, dijo con voz cálida. Pero ahora no piense en eso. Yo le ayudaré a vigilar al chavito, para que usted pueda estar más tranquilo. Don Ramón, al escucharla, logró esbozar una pequeña sonrisa.
El peso en su pecho parecía aligerarse un poco. Muchas gracias, doña Clotilde, murmuró, bajando la cabeza en señal de gratitud. Mientras tanto, en el patio, la Chilindrina y el Chavo seguían jugando, corriendo de un lado a otro, ajenos a los temores que flotaban en el ambiente. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las horas pasaron, y el sonido de los juegos infantiles fue menguando hasta desaparecer. La Chilindrina, después de despedirse de su amigo, regresó a su casa corriendo, mientras que el Chavo, acostumbrado ya a su rutina, fue lentamente hacia el departamento 8, donde sabía que podía dormir tranquilamente. Horas después, la noche avanzaba lenta y silenciosa en la vecindad. Las luces del patio ya estaban apagadas y solo algunos ruidos lejanos rompían la calma. El Chavo, profundamente dormido en el departamento 8, comenzó a moverse inquieto en su improvisada cama. Su rostro, normalmente tranquilo, se contrajo en una expresión de miedo. Estaba soñando. En su sueño, caminaba junto a Kiko por el interior de la vecindad. Ambos reían, como era habitual. Sin embargo, de repente, el Chavo se detuvo en seco al darse cuenta de que sus cordones estaban desatados. «Espérame tantito, Kiko», le dijo mientras se agachaba a amarrárselos. Pero Kiko, impaciente, le gritó desde más adelante. «Te espero del otro lado de la calle, menso». El Chavo levantó la vista, viendo cómo Kiko, sin preocuparse, atravesaba la calle frente a la vecindad. Sin embargo, en ese momento, un carro apareció de la nada, acercándose a toda velocidad. «Kiko, cuidado», gritó el Chavo, dejando caer todo y corriendo hacia él. Pero fue demasiado tarde. Un golpe seco, brutal, estremeció la escena. Ambos niños fueron lanzados por el impacto, cayendo al suelo. El Chavo, en el pavimento, sintió un dolor inmenso recorrer su cuerpo. Intentaba moverse, pero apenas podía levantar la cabeza. A través de su visión borrosa, vio como don Ramón corría hacia ellos, desesperado, gritando algo que el Chavo no lograba entender. Todo a su alrededor parecía distorsionado, como si el tiempo se estuviera rompiendo. Pero antes de cerrar los ojos, el Chavo alcanzó a ver algo aún más aterrador. La Chilindrina y doña Florinda, que habían cruzado la calle para ayudar, también fueron embestidas violentamente por otro coche que apareció de improviso. El grito ahogado del Chavo se perdió en la oscuridad. Y entonces, todo se volvió negro. Después de eso, el Chavo se despertó de golpe. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Respiraba agitadamente mientras miraba a su alrededor. Estaba en el departamento 8, a salvo. Se tocó los brazos, las piernas, la cara. No había heridas, no había sangre. Todo había sido un sueño. El Chavo se sentó en su cama improvisada, abrazando sus rodillas. El miedo no se iba, como si algo dentro de él supiera que esa pesadilla era más que un simple mal sueño. Sin saberlo, él también había tenido una premonición. Y algo oscuro comenzaba a cernirse sobre la vecindad. Después de eso, las horas pasaron lentamente después de aquella agitada noche. El sol brillaba alto en el cielo y la vecindad, como siempre, parecía tranquila. El Chavo, aún con cierta inquietud en su interior, decidió salir a jugar al patio con su valero, intentando olvidar aquella pesadilla que lo había perturbado tanto. Cada tanto, su mirada se perdía en la entrada de la vecindad, como si esperara ver algo. Pero luego sacudía la cabeza y volvía a concentrarse en su juego. De pronto, la puerta del departamento de doña Florinda se abrió, y de ella salió Kiko, tan sonriente como siempre. En su mano, llevaba unas monedas que agitaba alegremente. «Chavo», llamó entusiasmado. «Mi mami me dio dinero para comprar tortas de jamón. ¿Quieres venir conmigo? Te invito una». Los ojos del Chavo brillaron de felicidad. «Sí. Sí quiero», gritó dejando caer su valero para acercarse corriendo a su amigo. Los dos, contentos, comenzaron a caminar rumbo a la salida de la vecindad. Mientras tanto, en otro rincón, doña Clotilde salía de su casa. Llevaba un gesto amable en el rostro y se dirigía al departamento de don Ramón. Tocó la puerta suavemente. Tras unos segundos, don Ramón abrió la puerta, luciendo algo cansado, como si no hubiera dormido bien. Sin embargo, apenas la abrió, su mirada se desvió detrás de doña Clotilde, hacia el patio. Vio al Chavo y a Kiko caminando.
Vio cómo el chavo se detenía en la entrada para amarrarse los cordones, mientras Kiko, despreocupado, seguía caminando solo. Y entonces, don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó su pesadilla. Recordó el accidente. Su corazón empezó a latir frenéticamente cuando vio al chavo terminar de amarrarse, y justo después, salir corriendo tras Kiko. «No», gritó don Ramón, y sin pensarlo dos veces, salió disparado de su casa. Doña Clotilde, confundida, trató de seguirlo, sintiendo en su interior que algo grave estaba a punto de pasar. Don Ramón corrió con todas sus fuerzas. Miraba desesperadamente en todas direcciones, buscando a los niños. Y entonces los vio. El chavo estaba a punto de alcanzar a Kiko. Justo en la calle. El sonido de un coche acercándose a toda velocidad retumbó en sus oídos. Sin pensarlo, don Ramón dio un gran salto y logró abrazar a los dos niños al mismo tiempo, lanzándolos a la banqueta. Los tres rodaron por el suelo mientras el automóvil pasó zumbando a apenas unos centímetros de ellos, perdiéndose en la distancia. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Don Ramón, aún respirando agitadamente, se incorporó rápidamente. ¿Están bien?, preguntó desesperado, revisando al chavo y a Kiko. Sí. Sí, dijo Kiko temblando. Sí. Yo también, respondió el chavo, todavía asustado. Don Ramón abrazó a los dos, tratando de calmar su propio terror. Pero antes de que pudiera decir algo más, el chavo levantó la vista, y con los ojos abiertos de par en par, señaló hacia la entrada de la vecindad. «Cuidado», gritó el chavo. Don Ramón volteó justo a tiempo para ver cómo la Chilindrina, doña Clotilde y doña Florinda habían salido para ver qué ocurría. Y en ese preciso instante, otro coche, igual de veloz que el anterior, pasó rugiendo a apenas centímetros de las tres mujeres, tan cerca que la fuerza del viento les movió el cabello y las hizo retroceder asustadas. El silencio reinó por unos segundos. Todos estaban paralizados. El peligro había sido real. Más real que cualquier pesadilla. Después de eso, las horas siguieron su curso, y la vida en la vecindad, aunque algo alterada, lentamente comenzó a calmarse. Esa misma tarde, todos se reunieron en el patio, como buscando consuelo en la compañía de los demás. Cada uno, aún con el susto reflejado en el rostro, hablaba entre susurros sobre lo ocurrido. Don Ramón, con el chavo sentado a su lado, contaba una vez más todo lo que había visto antes del accidente, y cómo algo en su interior le había advertido del peligro. Fue entonces cuando el chavo, en voz baja, también confesó lo suyo. Él había tenido una pesadilla. Tan real, tan vívida, que parecía más un recuerdo que un simple sueño. Todos escuchaban atentos, casi sin parpadear, y poco a poco se dieron cuenta de algo. Las similitudes entre los sueños y la realidad eran demasiadas como para ser una simple coincidencia. Si el chavo no hubiera tenido aquella pesadilla. Si don Ramón no hubiera recordado su propio mal sueño. Quizás, en aquel día, la tragedia habría golpeado a toda la vecindad. Un silencio reverente cayó sobre todos, hasta que doña Florinda, con lágrimas contenidas, se acercó a don Ramón. «Gracias, don Ramón», dijo sinceramente. «Nos salvó la vida». Doña Clotilde también se acercó, conmovida. «Fue un verdadero héroe. Usted». «Y el chavito». La Chilindrina abrazó a su papá con fuerza, mientras Kiko, aún algo tembloroso, miraba al chavo y, con una gran sonrisa, le dijo: «Gracias, chavito. Eres el mejor amigo del mundo». Don Ramón miró a todos, algo incómodo con tanta atención, pero sonrió de manera humilde. El chavo también sonrió, emocionado, y simplemente bajó la cabeza con timidez. No hacía falta más palabras. Todos sabían que aquel día, gracias a sus sueños, una tragedia había sido evitada. Los días pasaron, y poco a poco la rutina volvió a la normalidad en la vecindad. Pero en el corazón de cada uno, aquel momento jamás sería olvidado. Porque aquella vez, el destino les dio una advertencia. Y fue gracias a don Ramón y al chavo que todos pudieron seguir adelante. Y así fue como el día en que el chavo y don Ramón fueron héroes. Se quedó para siempre en la memoria de la vecindad. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para